Buenas tardes, desde aquí, desde España. Me llamo Laura Lázaro y empezamos una serie de vídeos sobre el Apocalipsis. Tenemos en pantalla al padre Pablo García Beck, que ha tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista y lo voy a presentar. El padre Pablo García Beck es sacerdote diocesano, capellán de hospital y puedo decir con seguridad que es un sacerdote que llama la atención por sus buenas predicaciones y sobre todo por su comprensión y transmisión de la Sagrada Escritura. Y más concretamente tiene un don especial para la interpretación del Apocalipsis y una interpretación desde una lectura de nuestros días. Padre, en varias ocasiones usted ha hablado del fin de los tiempos y también tenemos un vídeo anterior en el que nos ha hablado de las 7 iglesias. Yo le concedo la palabra para que nos vaya diciendo un poco de sí mismo y también qué es lo que nos va a ir diciendo así en líneas generales en esta colección de vídeos que ahora empezamos sobre el Apocalipsis. Muchas gracias, Laura, pero no quisiera comenzar, ya que me has presentado, yo quiero presentarte a ti, porque aunque Laura no haya dicho nada, ella es licenciada, tiene sus estudios de teología. Y dicho esto, me gustaría comenzar con una oración para pedir el Espíritu Santo, pero una oración que la dio la misma Virgen en una aparición, pues, que poco a poco se va conociéndose, que fue a mitad del siglo XX, ahí en Ámsterdam, y que está muy relacionada con Fátima, porque el primer día que la vidente de Ámsterdam, Ida, vio a la Virgen siendo una niña, fue justamente cuando salía ese día del templo de confesarse y el mismo día y a la misma hora que la Virgen se estaba apareciéndose a los 3 pastorcitos en Fátima. Luego esa fue la primera vez que ya vio a la Virgen. Luego ya posteriormente, cuando ya fue más adulta, fue cuando ya recibió, entre otras cosas, mensajes para nuestros tiempos y esta oración en la cual ella lo pidió que la rezáramos, porque era pedir el nuevo Pentecostés, que es, a fin de cuentas, lo que va a coronar el libro de Apocalipsis y, como no, también estos últimos tiempos. Pues, sin más dilación, pues me gustaría comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Pues ya la misma oración nos habla de ser preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra, porque de eso es lo que va el libro del Apocalipsis, un parto que lleva en sí corrupción, calamidades y guerra, un parto doloroso, no porque Dios lo quiera, sino porque así pues lo forjamos los hombres. Hoy quisiera hablar, para no repetir el libro de aquel vídeo que se hizo este mismo año. El vídeo de los 7 mensajes de Jesús a la Iglesia del fin de los tiempos. Sí. Quisiera hablar de dar un paso más, que es hablar dentro del Apocalipsis, dentro de esa estructura del Apocalipsis. Efectivamente comienza como el mismo
resucitado, el viviente, el alfa, el omega, el todopoderoso, el que es, el que era y ha de venir, se presenta a su discípulo amado, a Juan, ahí que está, es el último y apóstol. Todos los demás han dado testimonio de Cristo. Y él es el que aún queda vivo, ahí pero está pues también de alguna manera padeciendo martirio incruento en Patmos. Y Jesús se le presenta, ¿no?, a su discípulo amado y le revela por eso se llama Apocalipsis, revelación, que es el último libro de la Biblia, un libro que completa, que hace el cierre con el primer libro, el Génesis. Padre, la Virgen de la Revelación, que se apareció a Bruno Cornacchiola en Roma, realmente es la Virgen del Apocalipsis, que lleva Así un es. manto verde y un verde azulado y porta la Sagrada Escritura, pero realmente es el Apocalipsis lo que ella porta, ¿no? Es que me ha evocado lo que me ha dicho y un poco también resuena, ¿no?, la Virgen de Guadalupe en esa Así es. imagen de la Virgen del Apocalipsis. Efectivamente, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, es la mujer del Apocalipsis. Ya de eso ya podremos hablar en otro momento para no extendernos, pero también es cierto que así es, que a mitad del siglo XX también, no solamente en Ámsterdam, también como tú has apuntado, en Roma, se apareció la Virgen de la Revelación con un libro, haciendo referencia efectivamente a que ya estábamos en la época del libro, porque el libro de Apocalipsis, que es palabra de Dios, aunque ciertamente es palabra ayer, hoy y siempre, y ha tenido en la historia de la Iglesia, pues ha servido para a las almas, sobre todo cuando han sufrido momentos de calamidad, pues les ha dado mucho consuelo y mucha esperanza. Es un libro escrito particularmente para ahora. Y por eso la Virgen hacía mención allí en Trefontane, en Roma, a las afueras de Roma, ¿no?, con el libro. Y no hay que olvidar que también se apareció la Virgen a finales del siglo XIX, principios del XX, en Knock, Irlanda, también portando, no ella misma, pero sí portando con Juan, San Juan, que estaba ahí en esa aparición también, el libro de Apocalipsis. Pero es un libro curioso que tiene otro libro dentro. Perdón, sí. No, decía que es curioso que quizás sea el libro que menos se está leyendo actualmente y que está ante nuestros ojos desplegándose este libro, el cumplimiento de todo este libro del Apocalipsis, y que deberíamos casi saberlo de memoria los católicos y en general todos los cristianos, y pedir mucha luz al Señor para que nos ayudara a interpretar y a ver los signos de los tiempos, ¿no? Y qué es lo que se espera de nosotros como creyentes en estos momentos. Sí, tienes toda la razón. Es un libro que está un poco arrinconado. Como es el último libro, está ahí, pues eso, arrinconado. Pero para comprender, tener una lectura profética, no en el sentido de qué es lo que va a venir, sino lectura profética en el sentido de saber interpretar, ¿no?, a los ojos de Dios lo que ahora mismo ya simplemente con la pandemia y dentro a la vuelta de la esquina ese colapso económico y el consiguiente colapso social y el consiguiente nuevo orden, que ya muchos políticos ya no lo ocultan, ya abiertamente hablan de que están forjando ese nuevo orden mundial, un orden que desde luego no tiene nada que ver con el orden de Dios. Sí, esto ya no es una teoría conspiranoide, ya Así es. no se tapan, ya todo el mundo es consciente, o deberíamos de serlo, de que existe un estado profundo, que hay un plan que
es difícil creer que esta pandemia ha surgido por casualidad, sino que parece más bien una fabricación, una pandemia, Sí, y que tienen unas intenciones, un proyecto, y que desde luego no es un proyecto para nada cristiano, que están demoliendo las bases y la cultura cristiana en todos los países, y que además en todos los países se observa cómo hay una especie de agenda igual en todos los países. O sea, no, ya es impresionante que cuando hablan de nueva normalidad, que ya no va a ser nada igual como antes. Y claro, tenemos que estar preparados para estos tiempos, padre, porque no, lo que no puede ser es que sigamos con ese buenismo de que las personas son todas buenas y no, la conspiración ha existido desde el mismo ser del hombre. El hombre ha hecho conspiraciones a lo largo de la historia y se sabe, además se constata, han habido investigaciones de la Iglesia, como por ejemplo el padre Saraujo, que ya falleció, o el padre Manuel Guerra, que investigaron mucho así sobre es. este mundo de la masonería y del nuevo orden mundial, y es algo que existe, que es real y que han alcanzado cotas de poder inimaginables en organismos internacionales como pueden ser las Naciones Unidas, como puede ser la OMS, etcétera, etcétera. Y creo que ahora mismo los cristianos tenemos que estar con los ojos bien abiertos, me refiero a los ojos del Espíritu, y coger este libro como nuestra guía y nuestra, no sé cómo decir, así como Ruta. ruta de, efectivamente, así como ellos tienen su plan, Cristo tiene su plan. Y es que de eso va el libro del Apocalipsis, porque dentro del libro del Apocalipsis, revelación, Dios revela, nunca oculta a los suyos sus planes. Y dentro de ese libro hay otro libro. Si el Apocalipsis comienza con esa magnífica aparición del viviente, del Todopoderoso, del Señor de la historia, del Rey de Reyes, a su discípulo amado, que está sufriendo tribulación en Patmos, y a continuación le entrega 7 cartas a 7 iglesias, 7 cartas que tienen totalmente actualidad. Y invito, ¿no?, a que se visualicen esas cartas, primero en el mismo libro Apocalipsis y luego, pues, si alguno tiene más interés en el vídeo que ya se publicó en este canal de YouTube. Pues a continuación, San Juan es llevado, arrebatado al cielo, nada menos que al trono de Dios, nada menos que al trono de Dios. Y ahí en el trono, en una visión espectacular, es el capítulo 4 del Apocalipsis, en esa gloria divina, él ve que el Padre le entrega un libro especial, un libro que son los designios de Dios, los planes de Dios, y que la piedra angular siempre es Cristo. En este caso ya es Cristo resucitado, es el Cordero ya glorificado. Eso ya es el capítulo 5. Se llama el libro de sellado, está sellado, nadie lo puede abrir, y está sellado con 7 sellos. Me gustaría que antes de comenzar a hablar de ese libro, que es el libro de ruta, el libro de los designios de Dios, me gustaría que, si eres tan amable, Laura, de que nos proclamaras esa palabra, que es en el capítulo 5 del Apocalipsis. Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, a un cordero de pie, como degollado,
Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La verdad que lo primero que llama la atención cuando escuchas la palabra es que el Padre le entrega al Hijo, al Cordero, su voluntad escrita, manifestada, sus designios en ese libro. Y es que entre el Padre y el Hijo no hay nada oculto. Hay una reciprocidad de voluntades y de pensamientos y de deseos y de anhelos. Y el anhelo es el de siempre, es el de reconducir la historia. El plan de Dios es reconducir la historia hacia algo hermoso, hacia un nuevo orden, pero no global, universal, cósmico, eterno. Es un libro que, como dice el Apocalipsis, nadie lo puede abrir. Nadie. Ni siquiera un ángel. Solamente lo puede hacer el Cordero. Pero es un Cordero degollado, un Cordero inmolado, un Cordero que ya está glorificado, porque está justamente, como decimos en el credo, sentado a la derecha del Padre. Está ahí, en el trono del Altísimo. Y lo puede hacerlo porque Él es el que dio toda su preciosísima sangre para que llevara a cabo los deseos y el querer de Dios, el querer supremo. Y es un cordero que, aunque te lo ponen aparentemente, pues 7 cuernos, pues, y 7 ojos, parece un poco así grotesco, pero son símbolos, ¿no? De esos 7 cuernos es una forma simbólica, bíblica, de decir poder, potestad. No olvidemos que es el rey del universo. Y esos 7 ojos son también todo un símbolo, un plástico de sabiduría. Ahora que los arquitectos, los hijos de los arquitectos de Babel, porque ahora este nuevo orden mundial es de alguna manera repetir a lo grande el primer proyecto de Babel, que se las dan de muy inteligentes y muy eruditos, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la erudición, el saber, la sapiencia, todo es el Cordero. ¿Por qué? Porque es el portador del Espíritu Santo junto con el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y es el Cordero el que, porque es palabra de Dios, el que conoce ese libro, puede abrirlo. Recordemos que el Apocalipsis, como he dicho al principio, es el cierre de todo el plan de Dios. Hace el broche con el primer libro del Génesis. Antes habías hablado de unos planes, de que hay gente, pues, de que efectivamente no hay que ser buenísimos, ¿no? Que hay gente, pues, que vive totalmente de espaldas a Dios y totalmente entregados a otro plan, que es el del maligno, que también de ello nos habla el Dios ahí en el libro del Apocalipsis. Recordemos que al principio, nada más que el hombre y la mujer, Adán y Eva, pues prefirieron oír otra voz, no la voz de Dios, sino la voz de la serpiente.
Dios enseguida hace una promesa, la gran profecía. Establezco entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, ¿no? Ella te pisará la cabeza. Habla también de dos estirpes, de dos planes. El plan de la serpiente con sus secuaces y el plan de la mujer también con sus hijos y servidores. Un plan que como para Dios un año son un día, ¿no? Dice la Escritura, son mil años y 1000 años son un día, pues para Dios no hay prisa, ¿no? Y ha ido aconteciendo. Y la primera vez que por fin se cumple ese plan, ya profetizado, porque todo Dios lo anuncia a través de los profetas bíblicos, fue cuando la Virgen, esa mujer, la nueva Eva, dio a luz al varón, al nuevo Adán. Ahí comenzó a pisar la mujer, la serpiente. Es curioso, padre, que al principio, en el Génesis, el mal aparece simbolizado en forma de serpiente, pero después de toda la historia, llegamos al final del Apocalipsis y aparece como dragón. Es como si pareciera que el mal, decía el padre Eugenio del Niño Jesús, un director espiritual de principios del siglo XX, que el demonio, Satanás, era un ángel con capacidad de coger experiencia con el tiempo. Claro. El mal ha ido creciendo, ha ido aumentando, se ha ido organizando y ha ido cogiendo como más poder. Obviamente ya está derrotado, ¿no? Porque Cristo ha derrotado al mal y ha derrotado a la muerte. Pero es como cuando un ejército ha perdido la guerra y un ejército en retirada es un ejército muy, muy agresivo. Aquí ocurrió en la guerra civil. Cuando se iban retirando los republicanos, los comunistas, iban haciendo verdaderas atrocidades. Porque se habían derrotados y estaban frustrados, ¿no? Yo, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, en Oviedo, llegaron incluso a crucificar católicos y niños aquí en el Monte Naranco por esa misma agresividad del mal. Y eso es lo que vemos un poco sobrecogidos los cristianos y todo el mundo en general. Ya muchas personas están diciendo que hay algo que no ven que sea normal en todo esto y vemos ese poder del mal. Parece que han vencido, que se han estructurado, que se han organizado y que tienen todo el control. Sí, eso me recuerda a que, hablando del nuevo orden mundial, que en el fondo fue figura de ese nuevo orden mundial, el régimen nazi. Hitler, hay un momento en la Segunda Guerra Mundial que ya saben que ha perdido la guerra, pero aún así, aunque está en retirada, de alguna manera él, pues, bueno, la soberbia, ¿no? Es ciega, ¿no? A formar otro nuevo plan para ver si revierte la situación de esa derrota que era ya inevitable. Y efectivamente, Cristo ya venció en la pasión. O sea, fue cuando la mujer, María, entrega al Padre como una especie de sacerdote, entrega a su hijo al sacrificio, ¿no? En el árbol de la cruz, en esa entrega total, es cuando la mujer pisa por segunda vez, pero no definitivamente. Estamos esperando que esa derrota ya definitiva, que ya se haga palpable, visible, pues tenga lugar ahora, ¿no? Al final. Ella tiene un protagonismo fundamental. Ella es la que está reuniendo al ejército de pequeños. Porque es curioso, dice Jesús, yo he revelado esto a los pobres, a los pequeños, a los sencillos, y se lo he ocultado a los sabios. Es todo lo contrario de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y al final, estos pequeños son los que van a pisar. Es el talón de María, ¿no? Así es. Pero un talón que no olvidemos que como es cuerpo de Cristo y Dios que es la humildad por antonomasia,
Claro que Dios podría hacer sus planes sin contar con nosotros. No nos necesita. Es que Dios es humilde. Y Dios quiere contar con nosotros. Y Él, que es la cabeza, allí en la cruz, en el Calvario, se entregó. Fue la pasión del Viernes Santo, ¿no? Pero porque cuenta con los pequeños, los que, pues con sus ovejas, que es su cuerpo místico, quiere contar con nosotros. Y también, tal y como ya detalla también el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo también tiene que vivir la pasión de la Iglesia, que por cierto eso es uno de los, dentro de esos 7 sellos, es el 5.º sello de ese libro, que está sellado y que solamente el Cordero puede abrir y puede desvelar, y desvela a los que Él quiere, a los suyos. Y el primero que se lo dio es a Juan, para que nos lo entregara a nosotros. En el fondo es recordarnos algo que ya sabemos, pero que a veces la magnitud del mal y el ruido que hace el mal pues nos hace olvidar o extraviar, que es que el Señor de la historia no es Dios, es el Hijo del Altísimo. Él es el Señor de la historia, el Señor de señores. La verdad que es una pena que cuando se habla del Apocalipsis la gente enseguida piensa en anticristo, bestia, y es que el Apocalipsis no es el libro de las hazañas ni de la bestia, ni del anticristo, ni del falso profeta, no es el libro de las hazañas de ellos. Al contrario, es el libro donde el cual Dios consuma la historia. Recordamos que Jesús, el primer mensaje cuando en su vida pública es: está cerca el reino de Dios, conviértete. Pues bien, ese reino de Dios, y que enseñó a rezarnos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es hacerse ya palpable, hacerse visible, realizarse. Ese es el libro de Apocalipsis, es contarnos la realización de ese proyecto de Dios. Por tanto, el gran protagonista del libro Apocalipsis no es el anticristo, es el Rey de Reyes, el Rey del universo, el Cordero inmolado, el Cordero glorificado, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, el que es, el que era y ha de venir. Él es el gran protagonista, junto, porque, como decía San Juan Pablo II, que también él ya advirtió, estamos en el tiempo de esa confrontación entre evangelio, antievangelio, iglesia y la falsa iglesia, Cristo y anticristo, junto con María. Por donde está María está Jesús, donde está Jesús está María. Y yo añadiría: ¿acaso donde está Jesús y está María no está también San José? Claro. Porque ellos tres son y la Trinidad, ¿no?, visible, ¿no?, de la Trinidad celestial. Pues bien, el Cordero cuenta con nosotros, con sus pequeños, ese talón. Y por tanto, también de una forma misteriosa, porque desde luego a nosotros no nos ocurría vencer así, con una aparente derrota, porque la cruz aparentemente es una derrota, aparentemente. Luego es es todo lo contrario, ¿no? Es algo que si no nos lo revelan, no se nos escapa. Esto, Pues igual pasará con... yo creo que a los cristianos nos está costando aceptar esto de que el Señor cuenta con nosotros. Tendemos a complejarnos y no sé cómo decir. Yo me recuerdo una anécdota. Recuerdo de haber ido a ver al padre Gobi a Zaragoza. Estoy hablando de hace pues muchos años, 30 años, ¿no? Y recuerdo que fui a una iglesia, que él iba a hacer un cenáculo allí, y me sorprendió porque yo imaginaba que iba a estar la iglesia llena,
Ya España estaba muy desacralizada y entonces vi que habían 4 ancianas y poco más. Y yo le veía muy contento en el cenáculo y recuerdo que durante toda su predicación nos decía que éramos los pequeños de María, que la Virgen contaba con nosotros, que la Santísima Virgen estaba reuniendo a su pequeño ejército de almas pequeñas. Y yo recuerdo, claro, yo miraba a mi alrededor y veía aquellas 4 mujeres y yo misma, que me sentía muy pobre, y yo decía, este hombre tiene una fe impresionante. Recuerdo que, porque él no tenía éxtasis, tenía locuciones, pero sí que de vez en cuando tenía alguna visión, porque yo recuerdo que echó su mirada hacia el fondo de la iglesia, en un momento dado se cayó y dijo, ahora mismo la Virgen está muy contenta y os está sonriendo. Y a mí fue lo que más me sobrecogió, o sea, la enorme fe que tenía ese hombre. Él mismo decía que había sido escogido por la Santísima Virgen y que cuando le había preguntado a la Santísima Virgen que por qué, le había dicho que precisamente porque era el sacerdote más pobre. Y esto nos cuesta entenderlo, padre, porque además es que estamos como apabullados por el mal y que como que ya no hay triunfo posible, que estamos derrotados. Y yo creo que el Apocalipsis lo que hace es darnos un sentimiento de esperanza y de alegría y de que finalmente el Señor triunfa, que deberíamos de leerlo más. Así es. Además, el padre Gobi me han dicho, yo no tuve, aunque pertenezco, ¿no?, al movimiento sacerdotal mariano, me han dicho que era bajito de estatura, como Zaqueo. Era pequeñito, sí, sí, yo lo recuerdo pequeñito, físicamente era un hombre, pues eso, pequeñito, no, pues eso, un sacerdote que si no hubiera tenido las revelaciones que tuvo, pues habría pasado pues, bastante desapercibido. Y él quería pasar desapercibido. Recuerdo que luego al terminar el cenáculo no quería protagonismos, fue corriendo a la sacristía y sí, veías que la obra era del cielo, que no era de él, que era totalmente sobrenatural, porque era imposible que un hombre pues de esas características y sencillo y pudiera haber llevado a cabo esa obra tan grande. Veías que la obra no la llevaba él, sino la llevaba la Santísima Virgen María. Y es que en el fondo es repetir el Viernes Santo, el Viernes Santo. ¿Quién estaba allí? San Juan el Evangelista, con María al pie de la cruz, era el más jovencito de todos los discípulos, el más pequeño de todos los discípulos. Aunque era el discípulo amado, ¿no? Pero era el más pequeño de todos ellos, más jovencito. ¿Y quién estaba ahí? Estaba María, la gran protagonista, entregando a su hijo. Y un grupo de mujeres. Y María Magdalena, Ya, que nunca nada, imaginaba ella que iba a nada. convertirse en un instrumento de Dios privilegiado, el apóstol del amor. Sí, sí, sí. Pues ahora lo mismo, el cielo cuenta con nosotros, ese ejército de almas pequeñas, y cuenta, simplemente nos pide poca cosa, pero que lo hagamos. La Virgen lo ha dicho, lo ha insistido mucho, el rosario, esa cadena, ¿no?, que une nuestro corazón con su corazón inmaculado. Y con esa cadena ella va a atar ya no a la serpiente, como tú has dicho antes, ya es un dragón, ha aprendido a tentarnos y a seducirnos mejor. Y hacer también cenáculos. Un cenáculo es como cuando después del Viernes Santo, María reúne a los apóstoles, a los 12, allí en el cenáculo de Jerusalén, para que venga el Espíritu Santo. A partir de ahí comienza el nacimiento de la iglesia, del nuevo pueblo, el nuevo Israel. Y ahora también quiere también que nos reunamos con ella rezando el rosario, pidiendo la venida del Espíritu Santo, el nuevo Pentecostés de amor, pero un Pentecostés de amor que no será como hace 2000 años, que se derramó sobre los apóstoles. Esta vez se va a derramar sobre toda la humanidad, porque es
porque es el triunfo definitivo, es barrer totalmente todo el humo de Satanás, todo el emporio de la serpiente, desde la pérdida del paraíso hasta el día de hoy, hasta incluso pues ese nuevo orden mundial, que lo van a hacer, pero forma parte también de los designios de Dios que se lleva a cabo. Pero cuenta con nosotros y pide eso: oración, ayuno y rezo del cenáculo para que venga ese nuevo Pentecostés. Porque a veces Padre, rezamos... usted da mucha importancia al rezo de los cenáculos, como por ejemplo Sí, el cenáculo muchísima. del movimiento sacerdotal mariano, Sí, siempre se lo he oído decir. Y también le he escuchado en alguna ocasión que va a venir un Pentecostés sacerdotal. sí. No olvidemos que Dios cuenta, como he dicho antes, con nosotros, porque es la humildad por antonomasia. Y aunque no, desde luego estamos ahora pues bastante desprestigiados, el sacerdocio no luce ser sacerdote hoy en día. Somos el puente, ¿no? Somos el que hacemos posible, ¿no? En esa humildad de Dios, hacerse aquí presente en cuerpo, sangre, alma, divinidad, en el gran milagro cotidiano que no lo valoramos, que es la Sagrada Eucaristía. Porque lo que viene es un reino, pero es un reinado eucarístico. Es el reinado del corazón eucarístico del Cordero. Y claro, ahí pues cuenta con los sacerdotes, con los sacerdotes eucarísticos y sacerdotes marianos. Porque María es la madre de la Iglesia y madre de los sacerdotes. Lo ha dicho también la Santísima Virgen a Mirjana de Medjugorje, la vidente de Medjugorje, que entre el mundo actual y esa era de paz, el mundo que ha de venir, ese reinado eucarístico, que los sacerdotes serán el puente. Por eso a la Santísima Virgen no le agrada nada que critiquemos a los pastores, aunque tengan sus pecados como todos tenemos y muchos de ellos pobrezas como todos tenemos, pero que tenemos que pedir por ellos y apoyarlos y todo, alentarlos y no lo que está ocurriendo, que yo me quedo espantada cómo están tratando al Santo Padre, cómo es algo inaudito y yo creo que nos estamos alejando mucho de la voluntad de Dios y de la voluntad del cielo con respecto a esa actitud, ¿no? Tendríamos que, si vemos debilidades o vemos defectos, orar por ellos, pero no atacarlos. Son los que nos traen al Señor en este milagro eucarístico, cada día, en cada momento y en cada misa. Y si valoráramos, son los que nos absuelven de los pecados. ¿Qué hombre tiene el poder para absolver pecados? Solo los sacerdotes, bueno, es Cristo en ellos, Así es. pero ¿quién puede perdonar los pecados? Lo dice el mismo Evangelio, solo Cristo y Cristo sacerdote en cada sacerdote, ¿no? Así es. Y sí que ahí deberíamos meditar mucho, yo la primera, porque todos hemos cometido este error, este pecado, ¿no? Y más hoy en día, lo importante que van a ser los sacerdotes y lo importante que, ya yo creo que usted hablará más adelante en otro vídeo, lo importante que van a ser el día de la iluminación de conciencias. No van a dar abasto, Padre, para confesar a tantas almas. Son Así es. fundamentales. Sí, sí. Quisiera, ya que has hecho mención al Santo Padre, el Papa Francisco, que de alguna manera, si tenemos lectura profética, porque leemos el Apocalipsis, porque leemos la Sagrada Escritura, porque Dios lo revela todo, lo cuenta todo, y luego también pues, lo desmenuza. María, reina de los profetas, en sus múltiples apariciones va desmenuzando también, porque ella también es la esposa amadísima del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, del Espíritu de profecía. Lo que vive el Santo Padre es lo que ya, como vicario de Cristo, es lo que vivió Cristo. Cristo, antes de ser crucificado, el Sanedrín, fue juzgado por el Sanedrín.
fue, vamos, vilipendiado, calumniado, juzgado, difamado. Y ahora está ocurriendo lo mismo, porque la pasión de Cristo es patrón profético de la pasión de la Iglesia. Y el Viernes Santo también será un modelo, ¿no?, profético del Viernes Santo, del cuerpo místico de Cristo. Pero bueno, vamos a retomar ese libro que, como decía antes, ¿no?, es un libro sellado. Solamente Dios conoce sus designios y solamente los conoce aquel que se los quiera revelar. Y es un libro que está, como dice el mismo Apocalipsis, está sellado con 7 sellos. Y ese libro solamente lo puede abrir el Cordero, el Señor de la historia. Y ahora, si eres tan amable, Laura, de proclamar el primer sello, la apertura del libro, con el primer sello. Y cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y vi un caballo blanco, el jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para vencer otra vez. Bien, toda la tradición de la Iglesia, desde los santos padres hasta ahora, siempre ha visto en ese jinete, en ese caballo blanco, con esa corona, con ese arco, ha visto siempre a Jesús resucitado. El blanco, pues, es un signo celestial, es un signo venido del cielo, ¿no? Es un signo de pureza, un signo de divinidad. Por eso María, dentro de sus 2 colores preferidos, es el blanco y el azul, ¿no? Y también han visto ahí a la Iglesia, porque repito que el Señor de la historia va a vencer, pero con su Iglesia, porque es humilde, con sus pequeños, con esa Iglesia, ese ejército que has dicho tú, de pequeños, esa Iglesia remanente, ese resto fiel. La corona ya nos indica, es un título real. Ha vencido, y efectivamente venció el Viernes Santo, y con su muerte y resurrección, eso es lo que celebramos en Pascua, y va a vencer, y va a seguir venciendo, porque a Dios nadie le derrota. Dios es Dios, es el Todopoderoso, que puede una criatura con el Creador, aunque la criatura esté con mucha soberbia y mucha rebelión, pero Dios es Dios. Y tiene además esa corona, pienso yo, que aparte de hacer referencia al Rey de Reyes, hace referencia también a María, porque el Apocalipsis es el cierre del primer libro, el Génesis, con la mujer que le pisa la cabeza, con esa mujer vestida del sol, la luna como pedestal con 12 estrellas, que es el gran signo de Apocalipsis, es la mujer Nuestra Señora de Guadalupe, la mujer del Apocalipsis. Ella es reina, y además lo decimos así, lo proclamamos. Mañana celebraremos su fiesta. Es verdad, mañana es María Reina. Y luego también lo proclamamos cada vez que rezamos el rosario. Reina de todos los santos, reina de todos los ángeles, etcétera, reina de las familias, etcétera, etcétera. Y es que no olvidemos que ese reinado eucarístico, también algunos místicos y santos lo han llamado el reino de María. Por tanto, María también está ahí, en esa visión de ese caballo blanco, con ese jinete que porta una corona y porta un arco. Un arco, efectivamente, porque es esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, pero no solamente indica esa lucha espiritual, ¿no?, que tiene Cristo con Satanás. ¿No? Yo pienso que también ahí también está, de alguna manera, materializado, si
está la iglesia, el caballo blanco, está el jinete, que es que todos los papas y los escrituristas dicen que es Jesús resucitado, está esa corona, que está ahí María. Hombre, si está la madre de la iglesia, si está el Señor de la iglesia, si está la misma iglesia, si hay jardín de los pequeños, ¿cómo no va a estar el patriarca del pueblo de Dios, patrón de la iglesia, San José, que es terror de los demonios? Y que por tanto dicen los padres de la iglesia que con ese arco, ese jinete se enfrenta a los espíritus aéreos malignos. Ahí está San José, terror de los demonios, ahí. Y además también dicen los santos padres, y también así también los teólogos, que en esa blancura está también el Espíritu Santo. Y es que efectivamente el primer sello es el anuncio de ese fin, de esa gran confrontación que comenzó en el Génesis, que terminará ahora cuando ya por fin Cristo reine donde tiene que reinar. No olvidemos que la creación es del Creador. Él es el Rey, es el Señor del universo. Ahora de momento hay un usurpador, que él a sí mismo se ha autoproclamado Dios de este mundo. Ya sabemos quién es. Es curioso, padre, que los 7 sellos, a medida que se van desplegando, pues se revelan calamidades, se revelan castigos, sufrimientos, tribulaciones, pero el primer sello es Cristo que reina, que viene como rey. Esa es la buena noticia. Claro, que, o sea, en lugar de ponerlo al final, como el vencedor que vence al final, Cristo Rey, con todo su ejército, cabalgando, con fuerza, con señorío, con poder, y que es al principio, es el primer sello. Eso es para subrayar que el que lleva la historia, el que teje la historia, es Dios, nadie más, es el Señor de la historia. Y que por tanto a los pequeños, a los que aún somos, intentamos con otras pobrezas vivir en divina voluntad, viviendo los mandamientos, dando testimonio de Jesús, nos subraya que efectivamente Él es el que abre el libro, el primero que avanza, porque es el que lleva la iniciativa. Y los arquitectos del nuevo orden mundial con la bestia van, pues eso, de alguna manera sabiendo que les queda muy poco tiempo, con prisas, con ruidos, con amenazas, pero nada, es todo humo, nada más. Decía que ese caballo, esa blancura, nos recuerda también, decían los padres de la Iglesia, que es el Espíritu Santo, y es que viene un nuevo Pentecostés de amor. Un Pentecostés que hará posible, ¿no?, que ese reino de paz, ese reino de amor, de justicia, de vida, de verdad, de gracia, de santidad, se haga realidad. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que vivamos en una cloaca que se llama ahora, o lo llama el Apocalipsis, la Gran Babilonia, por ejemplo. Padre, hay muchos sacerdotes que nos dicen que eso es milenarismo, que es una herejía, que está desviado, que... Sí. ¿Qué dirían con respecto a esto? Porque yo creo que es importante señalarlo. Bueno, lo que la Iglesia ha dicho que no es así, no es así, es una interpretación que se hizo, ¿no?, de ese triunfo de Cristo definitivo con María y con San José y con los pequeños, que Cristo efectivamente va a reinar, porque de hecho así nos lo pide el Padre Nuestro, que lo pidamos. Venga a nosotros tu reino. Ese reino que él anunció va a reinar, pero de una forma corporal, visible, como al estilo de cuando hace 2000 años estuvo, pues, de tú a tú, ¿no? Eso es lo que ha condenado la Iglesia. Carnal. Eso es lo que la Iglesia dice, porque es que Dios nunca se repite.
Cuando perdemos el paraíso, Dios anuncia un plan con una mujer. Y Dios va preparándose un pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios, una vez preparado el pueblo, va preparando a través de los profetas a ese pueblo a recibir a Él mismo, hecho hombre, carne tomada de María, sangre tomada de María, uno de nosotros, Dios y hombre. Ese es Jesús, el Verbo encarnado, es el misterio de la encarnación. Y Dios estuvo ahí con nosotros, uno más, 30 años ahí, en Nazaret, nadie lo sabía, ante sus padres, saben ese misterio. Y llegado el momento, cuando ya el precursor de la primera venida anuncia, ya está aquí, el tan anunciado, el que no soy digno de desatar ni la correa de las sandalias, el que os va a bautizar no con agua, con espíritu y fuego. Pues ya Jesús ya entiende que es el momento ya de dejar Nazaret y anunciar esa buena nueva de ese reino y esa bienaventuranza. Y escoge también un pueblo pequeñito, 12, el nuevo Israel. Ahí estuvo reinando Dios, entre esos 12. Estaba en carne, en sangre, o sea, uno de nosotros, con un rostro, por fin Dios tiene un rostro, pero antes ella sabía que tenía que inmolarse, ser holocausto, derramar toda su sangre como Cordero de Dios ahí en el ara de la cruz. Ella lo sabía, pero antes, para quedarse con nosotros y que fuera el Emmanuel, el Dios con nosotros, se hizo Eucaristía. Dios ahora está con nosotros hecho Eucaristía, con nosotros. Y por eso hablamos de un reinado eucarístico, es un reinado de gracia, un reinado espiritual. Es una venida espiritual. De hecho, sí, efectivamente. Yo recuerdo que lo ha dicho muchas veces, lo dijo el Papa Benedicto XVI, que él distinguía 3 venidas. La primera, que es lo que hemos celebrado en Navidad, la última, que es la parusía, cuando ya es la conclusión de toda la historia, pero hay una vida intermedia. Él lo cogía esta idea de San Bernardo, que fue ayer mismo, ¿no? Cerramos la memoria litúrgica de San Bernardo, de Claraval. Esa medida intermedia es que efectivamente Dios viene, se hace presente aquí, ahí en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios ha hecho Eucaristía. O sea Y que, por tanto, según entiendo yo, ese reinado eucarístico que va a venir será como dentro de esa venida intermedia un progreso más pleno hacia... Sí, porque de hecho Benedicto XVI decía que dentro de esa venida intermedia puede haber intensidades. Correcto. Intensidades. De hecho, al igual como el régimen nazi es figura del nuevo orden mundial, que dentro de poco lo veremos presente, pero por permisión de Dios, la cristiandad es también figura de ese reinado, ese reino de María. Esa fue una intensidad de esa venida intermedia. Y posiblemente el grado más denso, más sublime de esa venida intermedia es ahora. Una vez que se ha barrido por el nuevo Pentecostés toda iniquidad. Por eso decía que en ese caballo blanco, el caballo blanco es el color de la Santa Hostia, la blancura de la Santa Hostia. Está también retratado ese nuevo Pentecostés, está también ahí, está viniendo, cuenta con nosotros. Por eso es muy importante que hagamos cenáculos de oración, pidiéndose ese nuevo Pentecostés,
porque Dios no hace nada sin nosotros. El pueblo de Israel, que estaba oprimido, y nosotros vamos a ser oprimidos con este nuevo orden mundial, no fue liberado hasta que no clamó con fuerza al cielo. Claro que sabían, estaban esperando a un liberador, Moisés, figura de Cristo, el gran libertador, ¿no? Pero hasta que no clamaron, lo dice las Escrituras, no. También nosotros tenemos que clamar. Y también nosotros tenemos que rezar ese rosario para que la Virgen con ello ate a la soberbia del gran dragón. Por tanto, el hecho de que el primer sello sea el mismo Señor con su madre en esa corona, con el patriarca de la Iglesia, San José, con ese caballo blanco que es la Iglesia remanente, con esa blancura, con ese Espíritu Santo, ya indica, es toda una enseñanza. Él es el que lleva los planes. Los otros, hay otro plan, como tú antes has dicho, pero ya es un plan ya a marchas forzadas, porque les queda muy poco tiempo. Y por tanto es un plan a ver cómo puedo yo llevarme, porque es una lucha por las almas, a ver cómo puedo perder las almas, llevarlas al infierno, que es lo que el demonio desea. Esa sería la razón, Padre, por la que hay tantas imágenes en el mundo llorando y sangrando, por ese dolor sí, de Jesús, del corazón de Jesús y del corazón de María por la pérdida de las almas. Totalmente. No olvidemos que por una sola alma, Dios hubiera dado toda su sangre en la cruz, por una sola. Y por una sola alma, María hubiera entregado a su Hijo, también ahí, al Padre Eterno, al pie de la cruz. Claro. Y para que quede claro, lo que la Iglesia dice que no es así, es que Cristo vaya a reinar aquí, pues como estuvo con los apóstoles. Y paseándose por ahí. Así visiblemente, de tú a tú, no, porque Dios nunca se repite. Es que negar... Dios ya se encarnó, pero Dios ya se ha hecho Eucaristía y por tanto es un reinado eucarístico. Por eso hablamos del reinado también del corazón. El corazón también es algo espiritual, del corazón de Jesús, el reinado social de Jesús. Claro, es que negar que va a venir ese tiempo, esa era del Espíritu Santo, profetizada también por Luisa Picarreta. El tercer fiat, sí. Tenemos un vídeo que yo recomiendo mucho aquí en nuestro canal de YouTube, 1000 años de paz, que habla de tantos y tantos místicos padres, santos padres, papas, que han anunciado este tiempo que va a venir después de la gran tribulación. Y claro, negar ese tiempo... ¿cómo explican entonces cuando el Apocalipsis habla de 1000 años de paz? Porque no se puede cegar ese versículo. Va a haber ese reinado, va a haber ese reinado de Cristo de una forma, eso, como dice usted, social, espiritual, en la que los que tengan la gracia de poder estar, que serán muy pocos, pienso yo, verán que Cristo es el que tiene que reinar no solamente en los corazones, en la sociedad, y podrán vislumbrar, por lo que dicen muchos místicos, en este vídeo se explica, podrán vislumbrar mejor de lo que hacemos ahora, muchísimo mejor, lo que supone la Eucaristía, lo que supone Cristo eucaristizado, ¿verdad? Así es, esa gracia, de ese milagro cotidiano que es que Dios viene, esa vía intermedia en todos los altares, cotidianamente, y lo despreciamos. Nos hemos acostumbrado a él. Lo vemos tan pobre, trozo de pan, aparentemente nada, unas migajas. Ahí está toda la fuerza de Dios, toda la potencia de Dios. De todas formas, aunque efectivamente no serán muchos los que, porque para llegar a ese reino eucarístico, también llamado reino de la divina voluntad, reinado de los corazones de Jesús y de María, reino de María, llamado también Nueva Jerusalén, hay que pasar por un parto muy,
muy doloroso, que eso es lo que harán los siguientes sellos, que ya los veremos pues, en otro vídeo, ¿no? Para no extendernos. Pero lo importante no es si yo podré ser morador de ese reinado eucarístico o no. Lo importante es que a lo mejor pues la inmensa mayoría de los cristianos morimos mártires, ¿no? Pero un mártir tienen ahí un sitio muy especial al lado del trono. Y el reino de los cielos, desde luego, por muy grande, por muy maravilloso, que sea ese renacimiento de la iglesia, esplendor, de esa cristiandad, ¿no? En el que habrá un solo rey, un solo pastor, por muy grande que sea, no es nada con el reino de los cielos. No, es que no tiene comparación. Claro. Entonces lo que importa es lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Lo importante es ayudar. Ayudar a María, ayudar a San José, ayudar, ser el pequeño jornalero, los jornaleros de ahora, con lo poquito que seamos, nosotros ayudar a que venga el nuevo Pentecostés. Y no dejarnos llevar, ¿verdad, Padre?, por el desánimo, ni tenemos una tarea que no es una tarea esplendorosa, pero es una tarea misteriosa y profunda y muy importante, que es la de batallar junto a la Virgen María y los santos ángeles para ayudar en nuestras pequeñas parcelas a ese triunfo del corazón inmaculado de María. Por eso animo mucho a que leamos el Apocalipsis, porque cuando uno lee, no solamente da consuelo y esperanza, es que da luz, porque cuando veamos, y va a venir el Viernes Santo del Cuerpo Místico de Cristo, pues que no nos derrumbemos, como les pasó a los apóstoles. Mira que Cristo les anunció 3 veces la pasión. 3 veces. 3 veces. Pero cuando llegó el Viernes Santo, nada. Solamente San Juan, porque fue el que estuvo ahí, en la última cena, apoyado sobre el corazón de Jesús. Estuvo a la altura de las maduras. Lo demás es que se derrumbaron. ¿Por qué? Porque no supieron leer proféticamente lo anunciado. Y el libro de Apocalipsis lo anuncia por antelación, lo que tiene que venir. Entonces, no nos desanimemos cuando veamos que efectivamente se implanta por doquier esta nueva dictadura. Sí, porque cada vez veremos este despliegue de poder del mal tomar fuerza, veremos cómo nuestras libertades se van a ir limitando. Ahora parece todo muy disfrazado, pero cada vez nos quitarán más libertades. Estoy pensando, por ejemplo, que en China ya lo están viviendo. Han implantado, porque claro, hay unos avances tecnológicos que yo creo que pocas personas pueden saber hasta dónde están llegando, ¿no? Ya hablaremos más adelante en los siguientes sellos, pero se está implantando todo este mundo de la inteligencia artificial por medio de los algoritmos en las máquinas y gracias a que Microsoft, Bill Gates, lo introdujo en China durante la presidencia de Obama, pues el régimen chino ya lo ha implantado y lo ha desarrollado tremendamente en toda China. En China actualmente existen 250 millones de cámaras y tienen pensado antes del 2022 introducir, según el plan del régimen chino, 650 millones de cámaras. Eso supone una cámara por cada 2 chinos. Y con estos algoritmos, estas máquinas, lo que hacen estas cámaras es hacer reconocimiento facial, reconocimiento de voz. Es decir, es muy difícil, dices, Dios mío, si viene la gran tribulación o el anticristo, ¿cómo voy yo a escapar de esto con esta tecnología, ¿no? Pero no nos podemos, es lo como decía el padre Moliner decía él, dice, no contempléis el mal, porque en un momento el Señor lo derriba. Dice, es una tentación el ver ese poder del mal y decir, ¿a dónde vamos? ¿Cuánta gente está ahora atemorizada
con este virus y miedo, ¿por qué? Miedo, ¿por qué? Si Dios permite irnos antes, pues nos vamos antes. Y si Dios no quiere que nos vayamos, no nos vamos a ir, porque tenemos aquí una misión y lo importante es tener esa confianza, pienso yo. Es estar en gracia y efectivamente no desanimarse cuando veamos que aparentemente triunfa el mal. Y es que además el Apocalipsis lo dice, la bestia, el anticristo, junto con el falso profeta, van a vencer al ejército de los santos, lo dice. Claro. O sea, Dios ya anuncia la aparente derrota de Dios junto con su iglesia y el aparente triunfo del mal. Pero hay una promesa, las potencias del infierno no prevalecerán. Esto me recuerda que, por ejemplo, hablando de guerras y de batallas, Aníbal, cuando se enfrentó a Roma, él como gran general de Cartago, venció todas las batallas, pero perdió la guerra. Venció todas las batallas, pero perdió la guerra. Sí, o el símil que usted ponía del régimen nazi, Sí. que parecían indestructibles. Así es. Parecía un poder superior, sobrehumano, y hoy en día... Nada. Por eso animo a todos a leer el Apocalipsis, porque da luz para para ver, entender lo que estamos viviendo. Y animo también a no mirar mucho las noticias, porque es desinformación. Son las noticias justamente del lado contrario, claro, del lado de los arquitectos de la Gran Babilonia, que son los hijos de los primeros constructores de Babel. Claro. Bueno, yo creo que, no sé si Laura tienes alguna... No, nada más, simplemente agradecerle muchísimo, Padre, esta entrevista que deja tanta alegría en el corazón y tanta esperanza. Decir a todos los que nos están viendo y escuchando que si Dios quiere, si Él nos lo permite y nos concede su gracia, seguiremos con esta colección sobre el Apocalipsis. El siguiente vídeo pues versará sobre el segundo sello, ¿verdad, Padre? Y nada más, le pido que nos bendiga a todos. Ah, claro, por supuesto. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues queda a tu disposición. Muy bien, muchas gracias, Padre. De nada.